Y bueno amigos, todo listo para comentar un día más información, noticias y por supuesto mi opinión relacionadas con el Real Madrid en un día que ha estado bastante cargado de información. Sobre todo llama la atención lo que está comentando varios medios de comunicación, en especial y seguramente en exclusiva Eurosport, hablando un poco sobre la situación actual de Xavi Alonso, que es un entrenador probablemente de lo más apetecible, teniendo en cuenta que no está en un club imposible de sacar, varias cositas y bueno, hay que comentarlo. Voy a comentar esto junto con otras cosas de Raúl Asensio, el canterano central del Real Madrid, que está dando de qué hablar, y bueno, un montón de cositas que me gustaría analizar con ustedes. Y lo de siempre, cracks, les voy a pedir una sola cosita y es que me acompañen hasta el final de este video, lo comentamos juntos y sin mucho más cuento arrancamos. Como les decía, voy a empezar hablando un poco sobre el canterano del Real Madrid, Raúl Asensio, que bueno, básicamente recuerden que el pasado 9 de noviembre este chico, tras varios problemas que ha presentado el Real Madrid en su defensa, debuta con el primer equipo y bueno, le llevan a una situación particular, teniendo un 60 minutos aproximadamente en un debut seguramente soñado porque estuvo bastante bien, además de una asistencia totalmente fenomenal al mejor estilo de Sergio Ramos a Jude Bellingham y bueno, un debut soñado. Y aquí viene un punto clave porque se habló durante el verano que este futbolista, o sea, lo estamos conociendo ahorita porque no lo teníamos bien catalogado o nada catalogado. Este futbolista estuvo a punto de irse al Girona de Michel, que al final el Girona se decantó por otro central que se te acabaron llevando del Castilla y bueno, terminó quedándose Asensio en la institución Real Madrid, porque no en el primer equipo, pero sí en la institución Real Madrid. Pero también la información que hay a día de hoy, muchachos, es que Raúl Asensio entraba en los planes de varios equipos en general en toda Europa, quienes planificaban de alguna manera intentar ficharle y bueno, tenerlo ahí en sus filas, pero que el Real Madrid, tras este cúmulo de situaciones que se ha ido presentando y además también la buena señal o la buena sensación que dejó este chico en su debut, se ha replanteado la situación, es decir, no se plantean ahora mismo una venta como tal y dicen que van a tener un poco de paciencia. De hecho, ya se está hablando de que planean que quede como parte de la primera plantilla de manera definitiva. A mí me parece bien que, por supuesto, si un futbolista te demostró que tiene algún tipo de valor y que aunque sea pueden, porque es lo que he estado leyendo, que lo ven como el nuevo Nacho, que si puede salir un centralazo titularísimo del Real Madrid, genial, y si no, pues bueno, básicamente te queda una especie de Nachito ahí. Es que como estamos extrañando a Nacho a día de hoy, que nunca se dejó terminó siendo titular, pero cada vez que tenía la oportunidad iba y salía y demostraba. Yo creo que la carrera de Nacho puede ser un 80% y además me parece brillante porque te vas a tener un periodo en todo este tiempo para verificar qué es lo que realmente tienes entre manos y ahí tomar una decisión para acudir al mercado sabiendo que necesitamos centrales. Yo creo que lo del Laporte, bueno, no sé si se va a hacer o no, pero sí me dicen a mí que tengo que probar a este chico que es joven, que conoce la casa, que parece tiene buenas cualidades, aunque por ahí estuve viendo como que sufre cuando les juegan a la espalda. Vamos a ver, pero yo apostaría por este chico a ver qué es lo que trae realmente. Ya intentar ahorita fichar un central tipo Laporte, que no tenemos otra, y que te puede ayudar hasta el verano donde puedas tomar una decisión ya teniendo en cuenta lo que es Asensio, lo que puede aportarte este central que en teoría debería fichar. Así que bueno, me parece brillante que el Madrid haya cerrado la puerta a una posible salida de este chico que definitivamente no me parece que puede tener un futuro interesante en el Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que lo están viendo como lo que probablemente es un posible caso Nacho. A ver, otra de las cosas, y hablando un poco de los centrales, y es que en los últimos días se ha estado hablando de Mario Hermoso. Esto lo voy a despachar rapidito. Jugó en las categorías inferiores del Real Madrid. Tuvo formación ahí en el Real Madrid. Su última temporada en el Atlético fue desastrosa. Ahorita está en la Roma italiana, en la que, bueno, no acaba de afianzarse como tal y se ha hablado de un posible interés del Real Madrid repescarlo. Me parece absurdo, realmente me parece un futbolista a día de hoy anticompetitivo. Si repasan el desastre que tuvo la temporada pasada y que no está logrando asentarse en un equipo como la Roma, ya nos da una idea más o menos cómo iría la cosa. Así que yo, como les dije, lo iba a despachar rapidito esto de Mario Hermoso porque me parece absurdo que el Madrid vaya a pensar en un futbolista de estas
de esta categoría, por llamarlo de alguna manera. Además, teniendo en cuenta que salió gratis en verano, imagínense que lo tuvieron que sacar como un perro de ahí del Atlético. Me cuesta ver que el Madrid vaya a intentar ficharle ahora después de que pudo haber sido gratis. Claro, eran otras circunstancias, pero la verdad no acabo de verlo bajo ninguna circunstancia. Muchachos, quiero que ahora hablemos un poquito sobre algo que ha estado saliendo. Recordemos que uno de los futbolistas apetecibles para el siguiente mercado y que acaba contrato es el caso de Joshua Kimmich, el capitán y además emblema seguramente del Bayern de Múnich. Probablemente esté en algún contacto con algún otro club para ver qué es lo que le ofrecen, qué le llama la atención, pero la información que hay a día de hoy es que, según el diario AS, el Real Madrid no se plantea bajo ninguna circunstancia fichar a Kimmich. Bueno, sí, bajo una circunstancia que ya les voy a explicar cuál es. Y es que parece que tienen otros objetivos que hablamos el día de ayer. Y que bueno, no ven a Kimmich como ese súper estrellón que seguramente tenía pinta que iba a ser. No, yo tampoco veo, creo que más bien empezó tan fuerte que terminó apagándose. Y la realidad es esa, que a Joshua Kimmich no acaban de verlo con buenos ojos el fichaje, que si sigue sin renovar y se presenta una opción del mercado en el verano, tal vez se lo plantearían siempre y cuando los objetivos o las prioridades del Real Madrid se le compliquen. Sabemos que el Real Madrid tiene pensado de alguna manera intentar el fichaje de Florian Wirtz, que es este futbolista que juega en el Bayer Leverkusen y que bueno, tuvo una temporada, la pasada fue bestial y bueno, tiene unas cualidades importantes para hacer allí ese perfil creativo que realmente le interesa a los madridistas. También es cierto que hay que pagar un precio seguramente exagerado, pero parece eso, que el Madrid no se plantea ir por Kimmich, salvo que los objetivos, como bien les dije hace un momento, que en este caso sería fichar a Florian Wirtz, se terminen cayendo. Lo iremos viendo, pero bueno, yo tampoco acabo de ver esto de Joshua Kimmich a día de hoy, teniendo en cuenta que también hay bastantes centrocampistas. Creo que hay que darle salida a un par de centrocampistas. Vamos a ver cómo sale la cosita allí. Y hablando de Florian Wirtz y el Bayer Leverkusen, después de que el Real Madrid o se supiera el interés exagerado del Madrid por fichar a Florian Wirtz, se ha conocido, muchachos, que esta gente está pensando básicamente en fichar a Xabi Alonso. Y es que la noticia que da Eurosports a día de hoy es que Xabi Alonso ya habría tomado una decisión y es la de abandonar el proyecto del Bayer Leverkusen al finalizar esta temporada. Seguramente muy agradecido que debe estar con esta institución, pero cree que es el momento de dar un paso siguiente. Y muchas informaciones que han estado saliendo al día de hoy también van de la mano con que el Real Madrid tiene muy en cuenta lo que significaría poder fichar a un entrenador como Xabi Alonso. A mí me encantaría, se los voy a decir. También me gustaría el tema de Zidane. Vamos a ver qué es lo que acaba pasando con Ancelotti, porque bueno, si terminas trayendo otro entrenador, supongamos que a Ancelotti se le tuerce la temporada, que ojalá que no, y termina saliendo, y la próxima, y terminas trayendo un Zidane de la vida, ya te cerraría la puerta del todo a Xabi Alonso. A mí es un entrenador que me encanta. Una de las cosas que le he visto a Ancelotti, que le he criticado pese a todo el éxito que ha tenido, es que da la sensación de estar sobrepasado en muchos aspectos ya por el mundo del fútbol. Este es un entrenador con ideas nuevas, no significa que vaya a tener éxito, pero creo que también los madridistas tenemos un punto de querer ya probar algo diferente. Así que si el Real Madrid se plantea fichar a Alonso, varios periodistas que no españoles están dando por hecho que la opción más viable para el Xabi Alonso sería el Real Madrid, pese al interés mostrado, filtrado por el Manchester City, que en el caso de que Pep Guardiola decida abandonar la disciplina Citizen este mismo verano. Yo, pues me encantaría, lo voy a decir así, si el Real Madrid, como hablamos ayer, tiene fichado a Davies, a Trent Alexander-Arnold, termina trayendo un Xabi Alonso y encima se meten 100 millones por Florian Wirtz, obviamente quedaría el asterisco de lo de los centrales, a ver cómo lo resuelven, pero es que estaríamos hablando de una renovación absoluta y total, a ver cómo es que se gestiona todo esto. Pero bueno, sí, esto es todavía rumores, hay que ir viéndolo. Me encantaría, lo acabo de decir, y hay que ver cómo se desarrolla todo esto. De momento, me gustaría saber sus opiniones allá en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.